Hoy vamos a repasar parte de la historia de Bolivar. Bolivar, anteriormente Crucias, era un contrabandista interplanar que transportaba mercancías a través de los límites de los planos. Urza lo reclutó como uno de los 9 titanes y colocó una de las bombas de Alma en Pirexia. Historia: Capitán Crucias. Crucias era un marinero yotiano cuya carrera se vio interrumpida abruptamente debido a una indiscreción con la hija de un almirante Sunifan. Expulsado de la armada, se lanzó a la vida de corsario, llegando a la capitana a bordo del barco Backstab. A pesar de vivir como un pirata, continuó sus relaciones con la hija del almirante cada vez que estaba en el puerto, y 5 años después de que sus planes futuros salieran mal, sufrió otro shock. Al regresar a su barco después de una noche de jaleo y peleas, un aullido chirriante lo esperaba a bordo de su barco. En su cabaña privada encontró a un pequeño bebé envuelto en tela con una nota que declaraba su parentesco. La mitad de su tripulación abandonó el barco en 1 hora. Cuando fue a confrontar al almirante por su hijo, deambulando por las calles con el niño que lloraba, fue arrestado por secuestro. Cuando finalmente llamaron a la familia, negaron cualquier conocimiento de la herencia de la niña, dejándola en manos de la cruel suerte del destino. Crucias escapó de su celda y huyó de Sunifa con la niña. Al día siguiente, su tripulación restante lo dejó solo y a la deriva en el mar. Fue bastante difícil, pero por amor a su hija, a quien llamó Nunieve, él solo tripuló su barco a un lugar seguro. Renunció a su vida de corsario, se convirtió en un hombre de negocios honesto y finalmente se convirtió en uno de los capitanes de mar más ricos de Terisiare. Compró una villa en la ciudad de Krog donde adoraría a su hija cada vez que no estuviera en el mar. Sin embargo, su felicidad duraría solo unos escasos 9 años. Nunieve desarrolló una enfermedad que comenzó a arruinarla lentamente. No escatimó en gastos para el mejor cirujano, pero el médico no pudo curar su enfermedad. Esperaba que alguien pudiera ayudarla, y hasta entonces colmó de regalos a su preciosa hija. Finalmente, ella comenzó a rechazarlos a medida que se volvía más y más delgada, insistiendo en que gastara el dinero en cosas para poder verlo feliz. En la víspera de su viaje hacia el mar para encontrar un sanador, Nunieve murió en los brazos de Crucias. Durante años después, Crucias soñaría con su hija. Soñando con darle un monumento apropiado, Crucias pasó los siguientes 11 años construyendo un barco en honor a su hija, tallando el mascarón de proa con sus 2 manos. Fue construido para explorar las costas más allá de Terisiare, pero poco después de que se terminó, Mishra despidió a Krug y destruyó la nación que financiaba sus exploraciones. Se volvió hacia Argive para pagar su barco, pero no había sido construido para carga y perdió más de lo que ganaba con cada viaje. Desesperado, comenzó su expedición al fin del mundo para los ricos nobles sedientos de sangre de Argive. Explotó la muerte de miles para el entretenimiento de unos pocos, mientras atracaba fuera de Argoth y vio cómo los ejércitos de Urza y Mishra se desgarraban. Odiaba a sus pasajeros, odiaba ganar dinero viendo morir a la gente, y se odiaba a sí mismo por lo que estaba haciendo en la memoria de Nunieve. Y entonces Argoth desapareció. Mientras él y sus pasajeros observaban, la explosión del Silex devoró la isla en la luz. A menos de 1 milla de la costa, el barco de Crucias quedó atrapado en la explosión, y ese fue el final de la historia de Crucias. Sin embargo, el comienzo de la historia de Bolivar. 9 titanes. Urza se acercó a Bolivar desde el principio en la planificación de sus 9 titanes. Junto con el resto de los titanes, Bolivar asaltó y capturó las cuevas de Koilos, terminando efectivamente la primera fase de la invasión. El siguiente paso fue un ataque que destruiría la propia Pirexia. Avanzaron lentamente por las esferas, sufriendo bajas por la traición de Tebes-Zat. Cuando Urza drenó a Tebes-Zat para accionar las bombas del alma, Levar arremetió contra él, ya que Urza había anticipado la traición de Zat, y de hecho había planeado que cargara las bombas. Cuando el artífice se deslizó por los pasillos de la demencia, simpatizando lentamente con Pirexia, Taisir comenzó a hacerse cargo. Urza usó el mismo seguro y destruyó Taisir. Los Planeswalkers restantes se amotinaron contra Urza, y Levar condujo a los últimos titanes a plantar las bombas y destruir el plano. Después de su regreso a Dominaria, descubrió que el comodoro Guf ya sabía cómo terminaría la invasión pirexiana y lo convenció de cambiar su destino.
Levar usó su esencia para lanzar un hechizo que protegía a una pequeña colonia de Merfolk llamada Eliterates, de la nube de la muerte de Yawmoth. Dio su vida en apreciación de la belleza, y sus pensamientos finales fueron que fue una muerte digna. Y bueno, hasta aquí parte de la historia de Bolívar. Espero que el vídeo os haya resultado interesante, y si es así, yo os rogaría que le dierais a like y os suscribáis para más contenido. Y ya me despido hasta el siguiente vídeo.